Hola, hola, paz y bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ojalá que todos podamos decir más que bendecidos. Iniciamos una edición más de nuestro Café Capuchino para compartir muy lindas cosas desde el punto de vista de la fe para poder crecer tanto personalmente como espiritualmente. Soy el hermano Tomás Sosa y tengo la agradabilísima compañía, la presencia de mis queridos hermanos que se presentan también ellos ahora. Paz y bien a todos, soy hermano Samuel. Paz y bien, soy el hermano Raúl. Somos de la Fraternidad San Leopoldo Mártir de Lambaré. Qué gusto, hermanos. Gracias una vez más por estar acá con nosotros compartiendo este rico café capuchino, ¿no? Queremos ser una agradable compañía para la gente. Ya estuvimos en un primer episodio compartiendo con ustedes entonces todo lo que era un poco la temática del tiempo de Adviento, y nosotros queremos seguir dando pasitos, y no tan pasitos, sino pasos muy importantes. Por eso el tema de este día ya gira en torno a la Navidad, ya gira en torno a la presencia del niño Jesús que está aquí con nosotros. Así que bueno, vamos a aprender un poco sobre un montón de cosas que quizás sepas, pero a lo mejor los hermanos han preparado un episodio muy interesante con temas sumamente importantes en relación a este tiempo de la Navidad. Así que, querido hermano Raúl, creo que vamos a empezar contigo. ¿Qué nos traes en esta tarde? Bueno, para aclarar un poco, el nombre de esa fiesta, Navidad, viene de natividad, nativitas, que es básicamente nacimiento. Y la fiesta que recordamos, creo que casi inmediatamente, el 6 de enero, que es la Epifanía, viene de dos palabras que serían epi y fanos. Epi, de lo alto, y fanos, manifestación, sería la manifestación de lo alto. La palabra epifanía está en griego, hermano. Sí, está en Vamos aprendiendo de paso, aprendemos latín, aprendemos griego, varios idiomas también acá en nuestro episodio. Entonces, epifanía nos decía significa la manifestación de lo alto. Sobre el nacimiento de Jesús, hay cosas que no sabemos la fecha exacta. Si celebramos el 25 de diciembre, pues no sabemos una fecha exacta. ¿Por qué? Porque las dos fuentes que tenemos en la Biblia, que serían la narración tanto del Evangelio de Lucas como la del Evangelio de Mateo, no nos hablan específicamente de eso. Y también en la parte del Evangelio de Juan, tiene más una dimensión teológica que querer darnos datos históricos sobre el nacimiento de Jesús. Los datos que sí nos da la Biblia son sobre la Madre de Jesús, que es la Virgen María, sobre la virginidad de María, sobre San José, sobre que fueron a Belén, lo cual ya era el cumplimiento de una profecía de Miqueas, en la cual dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres la más pequeña de entre todos los pueblos de Judá, me darás aquel que debe gobernar a Israel. Entonces, vemos que la figura de este niño ya era algo que se preveía desde el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de todas estas promesas. Vemos en las otras figuras que aparecen, vamos a decir, en un relato sí y en la otra no, como serían los pastores para Lucas y los magos para Mateo. En los pastores están como las primicias del pueblo de Israel, los primeros que reciben después de la Sagrada Familia el mensaje de que están recibiendo un Mesías, que les dice el ángel: ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, y después los ángeles cantan en gloria. Y en las otras figuras, que serían los Reyes Magos, que también el Evangelio habla de los sabios de Oriente. El tema de los Reyes Magos ya se basa un poco en los libros apócrifos, vendrían a ser la primicia de los gentiles, que sería la versión como los judíos llamarían a los que son paganos, los no creyentes de la religión judía, que iban a recibir el mensaje del Evangelio y la salvación que venía a traer este niño. Otras dos figuras que la tradición pone y vemos en nuestros pesebres, que vamos a decir, el Evangelio no nos cuenta, pero yendo también a la Biblia, son esta, la del burrito y la de la vaca, que dice: el buey reconoce a su amo, la mula reconoce a su amo, pero Israel no me quiere escuchar. O sea, demuestran que muchas veces el ser humano es terco en oír la propia voz de Dios.
Qué interesante, hermano Raúl, estos signos, estas figuras, imágenes, como decías, que nos dan como dato los propios evangelios. Este niño Jesús que nace ciertamente como primicia para los que son del propio pueblo elegido a través de los pastores, pero se hace primicia también para todos los pueblos del mundo en la imagen de los magos venidos desde puntos muy lejanos, entonces, ¿no? Qué bien, qué interesante esto. Podemos decir un poco esta referencia a la universalidad de la venida de Jesús para todas las naciones, ¿no? Sí. Y hay otro punto que resaltar ahora que hablamos del niño Jesús que es recibido por todas las naciones, que también era inspirado por el pueblo de Israel. A veces si buscamos en internet principalmente o en YouTube o en algún lado, ¿cuál es el origen de la Navidad? Nos sale una cuestión medio extraña, nos dice la Navidad es de origen pagano. Sí, yo he escuchado varias veces que la Navidad en realidad tiene su origen en el paganismo, el sol invictus, etc. Sí. Pero, es decir, la Navidad tiene su origen en Cristo, o sea, sería decir la fecha de esa Navidad, que sería la del 25 de diciembre, como un reemplazo a una fiesta pagana, lo cual no es tan exacto. Porque en todas las culturas, ya sea por la cuestión agrícola, por la cuestión de los sembrados, se celebraban esas dos ferias de los solsticios, tanto el del invierno como el del verano. Y en particular, para toda esa región de Israel, y después en Europa, donde se crea el calendario litúrgico, el solsticio de verano tiene ese símbolo que se fue cristianizando, el sol que se vuelve más grande. Toma ese símbolo que era usado por todas las culturas, no necesariamente tenía que ser pagano, era un signo cósmico, era lo que está en la creación que hizo Dios, y lo reinterpreta a partir del Evangelio. O sea, este sol más grande lo toma como un símbolo del sol que nace de lo alto, que es Cristo. Como comentario, 6 meses antes del nacimiento de Cristo, y eso no lo narra el Evangelio, nace Juan. O sea, después la Virgen se va a ayudarle a Isabel, permanece 3 meses con ella y 3 meses después nace Jesús. ¿Y qué significado tiene eso también? ¿Por qué celebramos la fiesta de San Juan 6 meses antes del nacimiento de Jesús? Que para Europa y para la zona de Tierra Santa sería el sol que disminuye, porque Juan es el mismo que dice eso, yo tengo que disminuir para que él crezca. Entonces esto no tiene un simbolismo valioso otra vez en la creación. No es que la iglesia asume un culto pagano, es decir, ciertamente los pueblos antes eran paganos y después se cristianizan. Muchas cosas del paganismo se sustituyen, pero todo lo que es bueno se puede asumir y reinterpretar a la luz del Evangelio. Principalmente, ¿por qué celebramos un 25 de diciembre? En la primitiva iglesia y también en el pueblo de Israel, el 25 de marzo era una fecha, vamos a decir, en la que se celebraba no solo la creación del mundo, vamos a decir, esa alianza que también Abraham había hecho con Dios cuando no hizo el sacrificio de Isaac, cuando él iba a hacer el sacrificio, pero el ángel le detiene. Y también los cristianos asumieron esa fecha como la fecha de la encarnación y la fecha de la redención, porque también celebraban la pasión de Cristo en esa época. Entonces, por cuestión de lógica, si celebraban la encarnación el 25 de marzo, 9 meses después tenían que celebrar la Navidad. Este 25 de marzo no tenía nada que ver con el paganismo, ya era una tradición del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que después fue pasando al cristianismo y que posteriormente deriva a lo que es la fiesta de Navidad del 25 de diciembre ya en el siglo IV o V. Qué interesante, hermano, cómo nos vas un poco de alguna u otra manera esclareciendo y dando también la certeza de que lo que celebramos es genuinamente cristiano, ¿verdad? Sí. Querido hermano Samuel, ¿algún otro aporte también al respecto? Desde lo que el hermano Raúl nos dijo, ya nos iluminó con la fiesta de Navidad, yo, hermano, veo, es una visión general de que en nuestros tiempos es necesario recuperar
reavivar, digamos, el sentido fundamental de la Navidad. Sí, sí. Porque muchas veces, digamos, nos olvidamos de este sentido y pensamos que la Navidad es una fiesta de estar a la moda, de tener placeres, una fiesta de consumismo. Y en realidad no es esto, sino que también desde las narraciones bíblicas, la Navidad no fue nada romántico. Y quiero repetir esto, la Navidad no es nada romántico. Y no lo fue para María, no lo fue para José, y mucho menos para el niño, ¿verdad? Entonces, ellos buscaban lugares, no tenían posada, tuvieron que improvisar. Desde el sí de María y la creatividad de San José, fue posible para nosotros el nacimiento de este nuevo sol, como decía el hermano, del sol que es el niño Jesús que viene a salvarnos. Y desde la liturgia, hermano, Sí. un poco hablar también, nuestra iglesia, nosotros que somos la iglesia, tenemos el deber, dice el catecismo, tenemos el deber de celebrar en días específicos con recuerdos sagrados, dice, me gusta mucho esta expresión, recuerdos sagrados durante el año del nacimiento del niño Jesús, porque la pasión de Jesús, de Cristo, es el centro de todo el año litúrgico, el misterio pascual. Sí. El misterio pascual no solamente se reduce a la Vía Crucis, a la Cuaresma, a la Semana Santa, no, sino que comienza desde Belén de Judá, cuando el niño nace. Desde ahí comienza un poco lo que es el gran y único misterio pascual. Y en la iglesia lo celebramos en la liturgia, con las narraciones, con la lectura bíblica y con los símbolos que para nosotros, y el hermano ya explicó un poco lo del pesebre y esto, que son muy importantes para nosotros. Esta fiesta comienza con las vísperas del 24 de diciembre, en la Nochebuena, y luego va por 25, y como es tan grande esta solemnidad, hermano, se extiende por 8 días, a la cual llamamos octava de Navidad. Y dentro de esta octava de Navidad y tiempo de Navidad que va justamente hasta el bautismo de Jesús, se celebran como por ejemplo el 1 de enero, el primer día del año, a Santa María, Madre de Dios. El hermano ya mencionó, el 6 de enero normalmente se celebra lo que es la Epifanía del Señor, la manifestación. Y no solamente se recuerda la visita de los reyes, sino que también se recuerda, por ejemplo, el milagro de Jesús en la boda de Caná. Todo esto cuando Jesús se manifiesta al pueblo, la manifestación de lo alto. Y concluye con el bautismo, como ya dije. Un detalle importante, hermano, como la tradición de los judíos antiguamente, del día de Navidad, del 25 de diciembre hasta el 2 de febrero, se cumplen 40 días. Sí, así. Recordamos La presentación del niño en el templo. así mismo, la presentación y también la purificación de la Virgen. Así mismo. Normalmente en nuestros contextos es mucho más, vamos a decir, de la piedad popular, decir que esa fecha es el día de la Candelaris, de Nuestra Señora de la Candelaria, pero qué importante que nos recuerdes esto, hermano Samuel. Entonces el 2 de febrero, pasados 40 días después del nacimiento, entonces celebramos nosotros la presentación del Señor, la purificación de Nuestra Señora, para nosotros Nuestra Señora, la Virgen de la Candelaria, ¿no? Por cierto, ese día también, como iglesia, siempre recordamos el Día de la Vida Consagrada, ¿no? El 2 de febrero. Y es lo que contemplamos un poco en el cuarto misterio del Rosario, el cuarto misterio gozoso, la presentación del niño en el templo y la purificación de nuestra Madre. Y en la liturgia, hermanos, para concluir un poco el tema de liturgia, básicamente utilizamos el color blanco, simbolizando la fiesta, la solemnidad. Cantamos gloria, la iglesia se adorna, se decora, digamos, con mucha alegría. Las canciones son alegres, conocemos los villancicos, todo esto forma parte de esta celebración. Qué lindo. O sea, de hecho, todo nos invita, ¿no?, a celebrar solemnemente la encarnación del Hijo de Dios. El Verbo Divino se hizo carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, este tiempo de Navidad se extiende, ¿verdad?, según habías dicho, un poco hasta todas estas fechas tan importantes con sus celebraciones propias. Bueno, entonces habiendo ya aclarado un poquito del origen de la fiesta de la Navidad, un poquito de la liturgia que vamos a ir viviendo, ¿qué
creo que vale la pena resaltar un poquito qué es lo que estamos celebrando, porque podemos perdernos muchas veces en, no sé, tal vez que voy a comprar regalos, que voy a comer, o tengo que cobrar ya el aguinaldo, llega fin de mes, fin de año, que las vacaciones, o distintas cosas que cada uno puede pasar. Pueden ser buenas, pueden ser malas, tal vez la ausencia de algún ser querido que no va a estar en la Navidad compartiendo con la mesa. Pero ¿qué es lo central? ¿Qué es lo más importante? Lo que no tenemos que dejar perder y que muchas veces podemos dejar pasar por las distracciones que se nos ofrecen. No podemos dejar de lado el gran regalo que estamos recibiendo en estos días. Tenemos mucho consumismo en relación al regalo, pero el gran regalo que recibimos en estos días es aquel niño que se nos da. Nosotros muchas veces no tomamos conciencia porque decir la figura de un niño nos parece algo muy pequeño, pero es Dios, el Hijo de Dios, y no en el mismo sentido en que nosotros lo somos, es decir, el Hijo de Dios de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que asume esta naturaleza nuestra, limitada, sufriente, con todas sus consecuencias, menos el pecado, y en una condición poco favorable. O sea, Él pudiendo escoger cómo iban a ser, escoge nacer como los pobres, como los, vamos a decir, que viven a la periferia, prácticamente no tienen lugar donde nacer, nace entre los animales, nace fuera de su pueblo natal, que bueno, no es natal, pero del pueblo de su familia, que sería Nazaret, como un extranjero, como un exiliado. Él, pudiendo escoger el modo de vida que iba a llevar, decide escoger vivir como la gente que vive en una condición menos favorable y, vamos a decir, de una pobreza radical. Vemos que después de que nace tampoco es que queda todo lindo, todo ahí felicidades, sino que ellos tienen que después huir para evitar la matanza del niño. Vemos que el 28 de diciembre celebramos la fiesta de los santos inocentes, que fueron asesinados por el rey Herodes, vamos a decir, como un modo de evitar que este niño que venía a traer otro tipo de reino no le quite su reino. Entonces, ¿cómo podríamos vivir de manera auténtica este tiempo que se nos ofrece y recibir a este niño? Como ya habíamos hablado en el video anterior sobre el Adviento, Jesús ya vino históricamente, pero Jesús viene a nuestra vida porque Jesús está vivo. Jesús con la resurrección, Él está presente en nuestra vida, Él está todavía con nosotros. ¿Cómo podemos recibirlo en esta Navidad? ¿Cómo podemos no dejar pasar esta gracia, este regalo que el niño Jesús vino ya a traernos, pero que nos quiere traer también en este año? Y pidamos esa gracia. Antes que nada, pidamos la gracia de prepararnos y de recibir al niño Jesús. Pidamos que nos ayude la Virgen a disponer nuestro corazón para que, como el corazón de ella, podamos estar dispuestos a recibir la palabra de Dios y que pueda producir su fruto. Pidamos la ayuda de San José para ir quitando aquellas cositas que tenemos que ir cambiando, para ir arreglando nuestro corazón, como Él ciertamente tuvo que arreglar un poco aquel establo donde el niño Jesús nació, para que pueda venir un lugar un poquito más limpio. Y dispongámonos con los medios que nos ofrece la Iglesia, ya sea con la confesión para ir purificando esos pecaditos que muchas veces tenemos, ya sea con la palabra de Dios en la liturgia en estos días, principalmente a partir del 17, que nos va anunciando los eventos más próximos al nacimiento del Señor, o sea, todo lo que fue pasando antes, y meditémoslo, vivámoslo como habíamos dicho antes, como una Semana Santa de la Navidad. Y una vez que viene ese día de Navidad, ese 24, dejemos nacer al niño Jesús, no dejemos, vamos a decir, la fiesta de Navidad para algo que sea solamente hogareño, familiar, sino también démosle al que es cumpleañero su espacio. Vayamos a misa y con el corazón que ya hemos dispuesto, que ya hemos limpiado, recibámoslo en la Eucaristía, a ese Jesús que en el pan es prácticamente más humilde y más sencillo que cuando vino aquella primera vez como hombre. Ahora nos viene como un pan que es accesible a todos. Entonces recibámoslo
digamos, Jesús, a ti no te recibieron las casas de los ricos, de los posaderos, tuviste que nacer en un establo. Entonces Él no tendría problema de entrar en mi corazón en esta noche de Navidad y decirle: Jesús, quiero a partir de ahora caminar contigo, quiero a partir de ahora tener una nueva vida, quiero que nazcas en mí y a partir de que vos vivas en mí pueda ir yo siendo un poquito más parecido a vos. Y también eso podría quedar solo en nosotros, en una experiencia espiritual, pero podemos compartirla. Podemos llevar eso que vivimos con Jesús a nuestra casa, a nuestra familia, en ese encuentro que obviamente tenemos en la Navidad. Tal vez no todos los miembros de nuestra familia hayan pasado por la iglesia ese día. ¿Y por qué no hacer un momento de oración ante el pesebre en nuestra casa también, para que el resto de los miembros de nuestra familia sientan un poco que es Jesús el centro? Y si queremos hacer también un regalo al niño Jesús, un lindo gesto sería ver a Jesús en alguna persona que necesita, en algún niño pobre que tal vez no tenga un regalo, en alguna familia con escasos recursos que tal vez no tenga la posibilidad de cenar, en alguna persona que tal vez pase sola esa Navidad, invitarle a alguien, hacer un llamado a alguien que pueda estar pasando mal, tener un gesto de amor al niño Jesús en aquella persona que muchas veces está sufriendo o pasando un momento menos feliz, que tal vez no tenga esa posibilidad de tener una feliz Navidad. Y viendo un poco desde nuestra espiritualidad, hermano, ¿podés compartirnos algo? Yo creo que desde lo franciscano, la Navidad tiene bastante que decirnos también, ¿verdad, hermano Samuel? No podemos dejar de No, mencionarnos. yo creo que San Francisco se enoja con nosotros si no recordamos eso, ¿no? Entonces, ahora el hermano va a hacer una pequeña lectura de la vida primera de Celano, que se encuentra en el numeral 84 al 86. Nos dice entonces Tomás de Celano de esta manera: unos 15 días antes de la Navidad del Señor, el bienaventurado Francisco le llamó, como solía hacerlo con frecuencia, y le dijo: si quieres que celebremos en Grecho esta fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno. Oyendo esto, el hombre bueno y fiel corrió presto y preparó en el lugar señalado cuanto el santo le había indicado. Muy bien. ¿Te acordás, hermano, en qué año fue este hecho? A ver un poco, si mi memoria no me falla y estudié bien el franciscanismo, fue en el año 1223. Serían 800. 801 años ahora, en este 2024. Sí, El año sí. pasado celebraban Sí. el jubileo de Grecho. Exacto. Bueno, en la palabra que resuena en este texto es el deseo de Francisco, de San Francisco, de ver con sus propios ojos, contemplar con sus propios ojos, dice. Entonces, Francisco es un hombre de deseos. Él deseaba ardientemente encontrarse con el Señor. Y en este pasaje él desea contemplar el nacimiento, la humildad, la humillación, podemos decir, de cómo el niño Jesús nace entre el burro, el buey, en el pesebre, digamos. Y manda a preparar. Él manda que se prepare un pesebre, digamos, para vivirlo. Y ver la pobreza. Francisco es un hombre muy identificado y, digamos así, él se refiere mucho a la pobreza, a la dama pobreza. Y Francisco amaba tanto la pobreza que nos contagia este amor hasta hoy día, ¿verdad, hermano? Así mismo. Y digamos, nosotros podemos preguntarnos cómo nosotros estamos amando la pobreza, amando a los pobres en este sentido. Y vemos que en nuestra realidad nosotros ponemos como doble ventana a esta situación de estas personas, hermanos nuestros. Ponemos doble ventana que impide que entre el calor, que entre el frío, que entre el grito, el ruido. Y cómo nosotros ponemos doble ventana a los pobres, simplemente viendo los periódicos, en la televisión, y no dejando que ese grito, esa inquietud de aquellos hermanos pobres
lleguen a nuestra realidad, porque nos incomoda, porque nos puede quitar de nuestra zona de confort, por varias cosas, hermano, porque nos choca esta realidad, digamos. Francisco nos enseña a amar y supo ver que Dios se hizo pobre. Uno de los pilares de nuestro carisma franciscano es Jesús pobre en el pesebre. La siguiente es Jesús pobre en la cruz y Jesús pobre en la Eucaristía. Entonces, amemos a la pobreza, hagamos concreto este amor, como ya mencionaba el hermano. Tomemos conciencia de esta realidad y amemos a los pobres, auxiliémoslo y evangelicemos. Es también, hermano, no una sola pobreza, no llorar solo la pobreza de Jesús en la Navidad. Francisco no solo lloró, sino que al continuar el texto decía un poco que esa noche fue gozosa, porque supo identificarse con Jesús y ese bosque de Grecho, aquella montaña se llenó de alegría, de luces, porque el niño Jesús nació. Y que esta Navidad también sea de esta manera, que nuestro deseo de encontrarnos con Jesús sea un deseo activo, que no sea simplemente, como ya mencionamos, una fiesta mundana, sino que viviremoslo con esta dimensión espiritual. Gracias, querido hermano Samuel, gracias, querido hermano Raúl, por una vez más ampliar un poco nuestro horizonte en relación a este tiempo tan especial, tan hermoso, tan sensible que es la Navidad. Igual que no se quede en sensiblería, como bien dijiste recién, hermano Samu, ¿no? Que no sea simplemente para quedarnos un poco medio romanticones allí, como emotivos nomás. Salgamos, rompamos quizás esa doble ventana, ese doble vidrio que de repente nos aísla, ¿no?, de la realidad de los demás, sobre todo ahora que estamos llamados a ser peregrinos de esperanza en este año jubilar. Entonces, esta Navidad tiene que tener para nosotros un sabor muy distinto, muy especial, porque como peregrinos de esperanza, así como María, que se puso a prisas para ir a visitar a su prima Isabel, y cuando llegó a su casa, a la casa de Isabel, el niño dice que dio saltos de alegría en su vientre, que también nuestra vida, nuestra persona pueda ser en todo momento pues un salto, un canto de alegría para las personas que comparten la vida con nosotros, eso como fruto del nacimiento de Jesús. Así es. Muchísimas gracias, hermano Samu, hermano Raúl. Gracias, hermano, por tu invitación. Y bueno, hermanos, hermanas, de esta manera un episodio más de nuestro Café Capuchino hablando de la Navidad. Definitivamente, por supuesto, no va a ser el último. Luego seguramente vamos a tener también otros episodios muy interesantes en relación al año litúrgico y a otros temas también muy interesantes. Así que te invitamos a que bueno, compartas este episodio si te pareció interesante, para que más personas puedan llegar también a conocer y entender un poquito estas dimensiones tan lindas que hablamos en relación a la Navidad. Queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga a todos y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio. Paz y bien. Paz y bien.